Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 2. Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esto es lo que nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 2. Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dentro de nuestro contexto narrativo e histórico, este versículo introduce el crecimiento progresivo de la atención alrededor de Jesús. Ya no aparece únicamente rodeado de discípulos, sino acompañado por una multitud masiva atraída por sus signos. Queridos amigos, esto es esencial. Entonces, Ñande Yarañe, bueno, lleva una la gente, ¿qué más en día? O guatá más en día, lleva. Hoy cuase más y para los yapoa, más para los yapoajina. Y todos estos elementos son muy importantes. Hay un crecimiento, entonces, él está siendo acompañado por una multitud masiva, atraída por sus signos. Ahora, el evangelista construye aquí una distinción importante entre seguir físicamente y comprender verdaderamente quién es Jesús. Aquí hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo seguir a Jesús dentro de un seguimiento. Aquí había una multitud, dice, ¿verdad? Una multitud que lo sigue físicamente, pero hay que ver si lo comprende verdaderamente. O si se van simplemente detrás de Jesús. Bueno, podríamos decir que es un primer momento, por lo menos físicamente, el verbo que se utiliza es el theoreo. Theoreo, traducido como ver, no indica una simple mirada superficial, sino implica observar atentamente, contemplar un fenómeno y tratar de interpretarlo. Theoreo. Es decir, o le seguimos en serio, o ¿verdad? Eso es importante. O si no, el ver profundamente, por eso el theoreo quiere decir eso. Que sí que yo me estoy preocupando. Pero hay un deseo de profundizar y de saber.
La multitud no se moviliza por doctrina abstracta, sino por experiencia visible de poder sobre el sufrimiento humano. Es decir, la multitud siempre, queridos amigos, y hasta hoy en nuestros días, no es que se mueve mucho por experiencias profundas, experiencias de una reflexión profundísima, ¿verdad? Sino que ya muchas veces por el aspecto muy del sentimiento, experiencia visible también, ante el poder con respecto al sufrimiento, por ejemplo. Serasí, nos van a decir las cosas, entonces ya tanteamos, y catú. Entonces, aquí uno va más bien detrás de una experiencia visible ante el poder de ese sufrimiento. El texto comienza así a desarrollar una temática central de este capítulo: la diferencia entre fascinación por los milagros y una fe auténtica. Atención, queridos amigos. Fascinación, el fascino, ¿verdad? La fascinación, me quedo embobado, me quedo así sorprendido. La fascinación del milagro. Entonces ya la cuestión del milagrerismo. Ya y bueno, esta es una de las dimensiones, es la fascinación por aquello que se realiza. Pero por otra parte, queridos amigos, lo que San Juan después irá insistiendo es una fe auténtica. No vengan aquí buscando el pan que perece. Yo sé que ustedes vienen detrás de mí porque les di el pan que perece. Y así sucede. Está ya en Dutaína más adelante, en este capítulo 6. El milagro o el signo de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Pero ni peyuché simplemente por una cuestión de la fascinación. Me llama la atención, me gusta, es interesantísimo. Entonces yo me voy detrás de esa fascinación. No, yo quiero que vengan ustedes por una fe auténtica. Las regiones rurales de Galilea sufrían enormes dificultades sanitarias, económicas, sociales. Las enfermedades no solo afectaban físicamente a las personas, sino que muchas veces implicaban, ¿qué es lo que implicaba todo esto? Una exclusión ritual y marginación comunitaria. Entonces las enfermedades siempre te marginaba, te dejaba de lado, de Nicatuima a Bereicó, físicamente a las personas, quienes los excluían, ¿verdad? Lo excluían de todo lo que era ese ritual. Por otra parte, en este contexto, un taumaturgo capaz de sanar atraía inevitablemente a grandes grupos populares. Durante el siglo I existía una fuerte expectativa de intervención divina dentro del judaísmo. Muchos esperaban señales extraordinarias asociadas al tiempo mesiánico. La multitud interpreta las acciones de Jesús dentro de este horizonte histórico de esperanza, necesidad de búsqueda y restauración colectiva. Es decir, el tiempo preciso, el tiempo en el que Dios se manifiesta. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, y hoy con el versículo 3. Y Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Desde un aspecto cultural antropológico, queridos amigos, el acto de enseñar desde el lugar elevado expresa una pedagogía también donde la altura simboliza claridad, autoridad y separación del ruido cotidiano. Por ejemplo, es importante el estar más arriba de la altura. Entonces, por una parte,
nos da claridad. Y cierto es, el que está en la enseñanza, mi hoy por ahí, siempre, ya yupi y mi mante hoy, pero no es porque vos sos más que los demás, sino que porque pueda llegar con claridad a todos. Imagínense, es una cuestión pedagógica. Subirse al monte y estar un poquitito más arriba significa claridad. Segunda cosa, significa también autoridad. Es decir, el que tiene autoridad es el que se pone, pega con la ñandella, es ella tendota, pero tendota en un sentido positivo. Es decir, tenondegua quiere decir eso, el que se pone delante porque tiene la autoridad. La ombo y hanguaisha lleva peja eurecoaina, tendota, tenondegua. Y luego es el de separarse del ruido cotidiano, es decir, el alejarse en la montaña, subirse y estar por encima, significa también que se le pueda escuchar contra todo ruido externo, cotidiano, el barullo interior que también nosotros tenemos. En el mundo semítico de la Biblia, la enseñanza no era solamente transmisión de información, sino formación integral de la vida del discípulo. Toda formación no es simplemente pasar datos, sino que el discipulado de por sí significa un seguimiento a la persona, modo de vivir, modo de ser. Por eso, el entorno físico tenía también un valor pedagógico real. El espacio condiciona la recepción del mensaje. Y todo esto, queridos amigos, nosotros lo ponemos en práctica en la pedagogía. De la embo, eta amojina, yepas la areñi, eta amojina, quiña, o mi otro quiña, o endúa. Al oír ruido de aquí para allá, que esto, aquello, ya indica tu inmovila, reñi, de oír, reñi, concentra. Halander endúa, jinandica tuila, o gendupona la erea. ¿Se dan cuenta? Este sentido pedagógico. El alejarse, el subirse a la montaña, el ponerse de cierta manera a una cierta altura, que haya una atención, porque si no, diga tú, y la ñajendupona, va a lo yeyerurea, ñandejan, va a la yeyepona, yeguatapona, mijangua, según lo que el Señor quiere. La escena muestra una transición desde la masa indiferenciada hacia un grupo más reducido de aprendizaje. ¿Acuerdan con la multitud ya? Pero opei, o no heishubecuera, ahora heishubecuera, ¿verdad? A un lugar más solitario, a la montaña, solo con sus discípulos. Opei a la ñandella, el ruido del mundo, porque na entero hay con la ojenduce veñan de yaraje ia. Y entonces siempre tendremos voces dispares. El ruido de la multitud, a mí que penderezar ahí, que la multitud en la Biblia siempre significó obstáculo también. Muchas veces vamos a encontrar que la multitud no permite al ciego ir hacia Jesús, no permite a Zaqueo verle a Jesús, no permite que el ciego pueda gritar o el paralítico pueda llegar hasta Jesús. Siempre es la multitud, ¿verdad? Como una barrera. Pero lo mismo ahí. La multitud muchas veces, con el murmullo, con el ruido externo, no permite que el discípulo, el que tiene que formarse, pueda escuchar bien lo que el Señor nos quiere transmitir. Es importante la reflexión a mí. Eva peñan de yara las eiseañan de Ejina, ¿verdad? Cuando nos pone como ejemplo ahí la multitud. Siempre es importante el separarse un poco de la multitud. Y así podemos darnos cuenta que aquí en este versículo se revela una dinámica fundamental del ser humano. La necesidad de espacios de silencio y separación para la comprensión más profunda del mensaje. De antropológicamente ñandé y catulaña maña. El hombre necesita, nosotros necesitamos. Lander estudiata algo siempre, se manda a ese michino y en cualquier lugar, ¿verdad? Pe biblioteca pe hoy de hoy se mandó a esta guapo que pe biblioteca veja reí, pe biblioteca veja reía en silencio, pe tenía y mi ape amor lo que sea, oye por la barullos allá, y más yo la gente enseguida, porque el hombre necesita, pe a la aña de antropología, upea y se hina, pe a la aña de condición humana, concentración para poder entender. El ser humano no solo aprende de la multitud, que es también un lugar de aprendizaje, sino que también
aprende y sobre todo lo hace parte de su esencia en la medida en que se retira de un ambiente bullicioso. Por lo tanto, Jesús, al sentarse con sus discípulos, configura un espacio de interiorización y atención. Vean de ya subrayanas, mañana, interiorización y al mismo tiempo de mucha atención. El término griego que aparece aquí es mathetes, discípulo. Expresa precisamente esta relación formativa donde el aprendizaje está implicando seguimiento y escucha. Seguimiento y escucha, es decir, tiene que haber una transformación progresiva. Por lo tanto, el texto muestra así una antropología del aprendizaje como proceso relacional y gradual, donde la verdad se comprende en contextos de cercanía y de mucha atención, y una atención también que tiene que ser sostenida, es decir, perseverante. Una vez de horas en llama, no. Tiene que ser una atención sostenida, perseverante. Y que tu hoy que lleva pena para tu hume, allá y cuaveñan ya lo volvemos enseguida con más de Yarañi Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, hoy con el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dentro de un contexto cultural antropológico, la Pascua era un evento profundamente ritualizado, el rito como tal. Estamos en tiempo de Jesús, pero esto viene del tiempo del Éxodo. Éxodo capítulo 12, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. La comida tenía un valor simbólico central. El cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas no eran simples alimentos, sino que estos son signos pedagógicos que transmitían la memoria de esclavitud y liberación. Como siempre, toda simbología, ¿verdad? Siempre te transmite algo. Entonces aquí tenemos el cordero, tenemos el pan ácimo y tenemos las hierbas amargas. 3 símbolos muy importantes dentro de esa cena de Pascua. Estos son los símbolos que utilizaron en Éxodo capítulo 12. De ella ya pues no tiene lectura, pero estaba muy ritualizado. Te dice que esto es lo que ellos utilizaban en ese momento, recordando lo que había sucedido en aquel tiempo, al salir de la esclavitud, al liberarse de Egipto. Ahora, la mesa pascual era un espacio de identidad compartida, donde cada generación se incorporaba a la historia del pueblo. Es decir, esto es lo que nosotros le llamamos en realidad memorial. Nosotros hoy, decían los judíos en ese momento, que estamos recordando nuestra liberación de Egipto, estamos haciendo memoria, es decir, estamos a través de estos ritos y de estos símbolos, estamos celebrando nuestra propia liberación. Coanga, ¿entendés? A pesar de que ya pasaron tantos años, siglos, pero ñandé ya es decir, lo hacemos memoria, lo actualizamos. De un aspecto social, estas celebraciones reforzaban la cohesión comunitaria y la conciencia de pertenencia a una historia común de salvación. Primero, entonces, la cohesión comunitaria. A través de los ritos, queridos amigos, el hecho de encontrarnos juntos, de celebrar juntos, esto nos hace entender que nosotros vivimos en comunidad. Por eso que es importante, ¿verdad? Cuando algunas veces las personas, ¿verdad?, cuestionan o te dicen, ¿por qué tiene que ser obligación de ir a misa? ¿Verdad? Eso es porque no entendemos lo que significa entonces el aspecto de comunidad. Es como decir, llamen de hacer la en Videcondia, nunca haya visitarse, nunca se na imagen día. Por eso estamos hablando de un aspecto antropológico.
Antropológico quiere decir lo humano. Nosotros necesitamos la relación para ponernos de acuerdo. La shero haljuanguaro y cuara, tengo la mitacuña se ajaljuá la y que tu se la halju. Y me oñan die, ande ser haljuanguay. Y me oñan die. Por eso es que sucede que muchas veces, ¿verdad? En los matrimonios suele suceder eso. Algunas veces, homendad, que esto es aquello, pero como están tan atareados en tantas cosas, ahí trabajo, o yo y secretaria, digo, no sé con quién otro, oye, enamorada, pegaré a la de Mireco, o la DEA, o lo que sea. ¿Por qué? Porque el aspecto antropológico, queridos hermanos, es muy importante. El estar, el compartir. A verla, oye, ya, pues. Si nosotros decimos que celebramos nuestra fe, necesitamos el aspecto ritual, el aspecto de encontrarnos como comunidad. La ñandenda ya yo topaino la comunidad haisha lleva. Na ñañembatino. Entonces, no puede haber un cariño, un amor hacia esa persona. Y eso es muy antropológico. Yo estoy hablando de un aspecto religioso, pero eso anda a un club. Pertenezco al club, no sé, del Mbiguá. Pertenezco al club, no sé, de una cooperativa. Bueno, él es ella pone. Jarejo, jareñemgate. Hoy me ha carujanmaño un día ya por alguna fiesta. Ñañemgatita, porque es la fiesta de Ñande Yarañe. Es marala ñañemgatu, bebé. Diga tú de pitante en deroga ver ula asado. Pero nene, no igual ya japau, bebé ya yo topa, lleva ña musiquea. Es lo antropológico, se dan cuenta, querido amigo, que es esencial y fundamental. Eso es lo que forma una cohesión, unidad, y se vea, para pensar juntos, elaborar juntos un proyecto. Cuando te dice obligación, más bien se trata de una obligación. Por eso yo siempre agrego moral. Moral quiere decir que vos estás convencido de que eso es necesario, de un aspecto antropológico humano. Ya yo topana, ya yo echan, ya ñemonguetan. Porque la entonces también las relaciones se van enfriando, ¿entendiste? Así es sencillo. Bueno, entonces, este aspecto antropológico es muy importante en este versículo porque muestra cómo el ser humano estructura su identidad a través de la relación. Aquí hay una estructuración de tu mente, pero en esa relación. Y así nosotros, a través de esa estructura, de una memoria que se vuelve ritual. ¿Por qué es ritual, queridos amigos? Y porque cada sábado, cada domingo, lo que sea, ñandere noia lleva allá yo topada goave para celebrar nuestra fe, para que celebremos juntos ese encuentro. Las fiestas no solo celebran acontecimientos del pasado, sino que los hacen presentes de manera simbólica y existencial, es decir, esa fiesta que yo celebro aquí de la Pascua, del Éxodo 12, no es que celebro aquello que sucedió hace 2000, 3000 años atrás. Eso lo hago existencial aquí y ahora. Es decir, esta es mi Pascua. Esta es mi realización como comunidad. Por lo tanto, el Pesaj, paso, indica una antropología del tránsito. Toda relación, queridos amigos, nos ayuda a dar pasos, había sido. Hoy te conozco, mañana te conozco más, pasado mucho más y mañana entonces te digo, me quiero casar contigo. ¿Entendiste? Entonces es un paso, es un crecimiento. Toda ritualidad, queridos amigos, nos tiene que ayudar a crecer en nuestra vida cristiana. Entonces quiere decir que la Shenda y la Misabe quiere decir que nunca hoy nañe enamoramos, ahí andaemos, ahí al final peñan de Yara, amenazan de Dieñan de Yara. Es decir, me quiero unir profundamente contigo. ¿Por qué? Porque en Doroy Kwai, nunca andas allá, nunca andanos en Duya. Dai Kwai, va eva landere ashe, va eva lareñe ashe. ¿Entendiste? Entonces, querido amigo, esto es importantísimo. Hay que entender el sentido de la ritualidad, por lo tanto. El sujeto, ¿verdad?, que está siempre en un proceso de liberación y transformación. Porque cuando yo te conozco me voy liberando de ciertos prejuicios, pero al mismo tiempo, al liberarme yo de muchas cosas prejuiciosas, ahora yo me puedo transformar. Es decir, esa fuerza transformadora, porque te conozco cada vez más.
San Juan aquí sugiere que lo que Jesús está a punto de realizar se inscribe en una lógica del paso, pero ahora con un significado plenamente renovado. Es decir, la lógica de Jesús es traernos la cohesión, la unidad, para que todos sean unos de Yara, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. San Juan es justamente el Evangelio de San Juan, como tú y yo, Señor, Padre, somos uno. Y esa es la verdadera cohesión. Haupeana, entonces ya huerecope encuentro. Ñañe separa de la multitud, yahaya yupipe montaña, ve quiere decir un encuentro personal profundo. Haupepe ñane ñañe monguetanda. Hañañe monguetarire, ñande oigo ya ñane ya yumi a ver, amo mongueta fulano ve yo. Amo mongueta se siga ahí, amo mongueta. Es decir, entrar en una intimidad para un conocimiento profundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 5. Y al levantar Jesús los ojos y ver que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos, este versículo 5? En primer lugar, Jesús ve la realidad humana desde una comprensión profunda, no superficial. Ver la realidad humana, pero con una comprensión bien profunda, queridos amigos. Es decir, aquí Jesús está mirando no solamente el hambre material, porque el autor sagrado también está mirando mucho más profundamente, que es esa hambre espiritual. Entonces, Jesús es el que mira, Jesús es el que se da cuenta. Ubeyamo, yande bo eseina y yande, dale, pelleje sape amina. ¿Verdad? Nosotros muchas veces hablamos y hay movimientos, hay fundaciones, hay NGO, Ñamongaruque, con indígena, con amitacuera, con chico de la calle, que está muy bien, es una comprensión profunda, pero algunas veces queda un poco también en lo superficial. Comprensión profunda, pero que queda también muchas veces en lo superficial, es decir, se ve la realidad humana aquí, en este caso, desde una comprensión profunda, el dar de comer, que tiene que ser una entrega total y generosa que no va a quedar, por eso dice superficial, en las cosas simplemente externas. Ayudabe 10 kilos de pan, vende uno y listo, Ceausescu. No. Sino que detrás de esto tiene que haber algo más, ¿verdad? De un sentido espiritual, por eso que está insistiendo en el aspecto espiritual. El pan simboliza la necesidad básica y compartida de la humanidad. Ahora el símbolo quiere decir que a través del pan nosotros estamos diciendo que en la vida cristiana hay una necesidad de compartir la propia humanidad. El pan quiere decir que nosotros, porque todo lo comemos, todo lo compartimos, quiere decir que ñandeoí, yayesacuana, para poder compartir con los demás nuestra propia vida. Es la vida del hombre, es la vida de cada ser que se abre a la gracia de Dios. Y por lo tanto vamos a compartir existencialmente. Hay una necesidad básica y por lo tanto va a ser una comunidad que comparte nada más y nada menos que todos los elementos esenciales y fundamentales que Dios le ha regalado. Ese es el pan, al final de cuentas. Una tercera enseñanza es que el ser humano tiende a responder a la escasez desde la lógica de recursos limitados. Atención a esto es muy interesante. Porque Jesús dice, denle a ustedes de comer, dale, ¿de dónde vamos a conseguir pan? ¿De dónde vamos a conseguir pan?
Para ella enseguida ya calcular ya esa huella allí. Ya calcular ya hay muy betí almacén, muy betí supermercado y que tu hanguancha la ya bebe ya yogua. Haya yujuta vio lo necesario para esta cantidad de personas. ¿De dónde? Miramos siempre primero de los recursos, pero los recursos limitados, ¿verdad? O sea, nos sentimos limitados. Esto pues es antropológico. Allí cuaponamos, somos limitados. Bueno, habemos ganado a 300, 400. A ver, ellos más de 5.000, ¿verdad? 5.000 a la cuenta. Imagínate un poco. Recalcula poner él hacía recursos, ¿verdad? Pero los recursos siempre del hombre, de nosotros, de la comunidad, siempre es limitado. El recurso siempre va a quedar en la limitación. La cuarta enseñanza es que las multitudes revelan necesidades concretas que interpelan la acción divina. Las multitudes revelan necesidades concretas. Es decir, aquí, queridos amigos, nosotros tampoco no podemos irnos por las ramas. O sea, es como la palabra de Dios también dice, ¿verdad? Cuando alguien te pide pan o cuando alguien está hambriento, lo que sea. No es que vos le podés decir nomás buenas noches, que descansen y que Dios, eso creo que era Santiago, ¿verdad? No estoy recordando bien, pero es Santiago el que dice eso. No le podemos decir a uno que no tiene nada que comer, a uno que está, decirle, bueno, que Dios te bendiga, buenas noches y que lo pases bien, ¿verdad? Y nada más que eso. Pero, derecho por ahí, su realidad, va por el egoísmo, ciertamente. Eso nosotros sabemos, queridos amigos, por experiencia de vida, por experiencia de la humanidad. Mucha gente, ¿verdad?, que en el fondo lo que hace es acumula riquezas, acumula muchas cosas, pero después se quedan en eso. Las multitudes siempre son, decíamos en la Biblia, un peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las multitudes, detrás de las multitudes está siempre las imposibilidades y los desalientos que encontramos, ¿verdad? Estas son las multitudes. Por lo tanto, revelan necesidades concretas que interpelan la acción divina. Un diálogo me añade, y aquí es donde nosotros vamos a ir y nos vamos a fortalecer. ¿Para qué? Y para poder dejarnos interpelar por esa acción divina. Y lo último, queridos amigos, como una quinta enseñanza, es que Dios introduce una lógica de provisión que supera el cálculo humano. Aquí vamos a ver entonces que la lógica es la generosidad siempre. La lógica. A pesar de que voy a calcular humanamente hablando de dónde vamos a sacar, cómo vamos a hacer. ¿Será que vamos a encontrar lo suficiente para darle de comer? O sea, siempre de la lógica humana, que es importante, ¿verdad? No estamos diciendo que la lógica humana tenemos que dejar, pero recordemos que es fe y razón, el hombre espiritual y el hombre carnal. Para responder a la carnalidad también nosotros tenemos que mirarnos y entender desde los principios y fundamentos espirituales. Entonces no nos podemos volver simplemente materialistas, sino que tenemos que mirar con una visión mucho más profunda, ¿verdad? Por eso es que Dios introduce una lógica de provisión, pero que supera totalmente el cálculo humano. Dentro del cálculo humano tiene sus límites, hasta ahí podemos, esto es lo que queremos, etc. Pero desde una lógica más bien espiritual, una lógica que responde a la gracia del Señor, ciertamente que va a ser una lógica de provisión que supera cualquier cálculo humano. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy estas enseñanzas que nos trae el Evangelio de San Juan. Que nos bendiga, que nos fortalezca y que lo podamos poner sobre todo en práctica. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.